Amados hermanos y hermanas, darles la bienvenida una vez más a la casa del Señor. Hoy, si no me equivoco, es domingo 12 de julio. Son la 1 de la tarde con 7 minutos en la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Serían las 11 de la mañana con 7 minutos en Centroamérica. Hablamos de Guatemala, hablamos de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica. También hablamos de Panamá, que a veces es incluido en Centroamérica y a veces en Sudamérica. Los tiempos, los horarios son diferentes en diferentes partes del mundo. La costa del Pacífico de los Estados Unidos y Canadá son 3 horas antes, es decir, son las 10 de la mañana con 7 minutos. Y así, Europa va adelante, Australia va adelante, pero así es que quiero enviar un tremendo saludo también y abrazo fraterno en millones de matatadas, como solíamos decir, a través de Radio Cadena Mi Gente. Ese proyecto que fue un regalo de Dios para el pueblo salvadoreño y centroamericano, no solo el salvadoreño, sino también el hondureño, porque la señal llegaba hasta Guatemala, a Honduras y también llegaba a Nicaragua. Así es que el Señor bendiga a todos nuestros pueblos y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y donde sea que se encuentren, paz y bien a todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, en el todopoderoso nombre de Jesús. Hoy, amados hermanos y hermanas, quiero invitarles a que platiquemos sobre el tema de los milagros y sobre el tema de lo sobrenatural de Dios. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es William Osmar Chamagua, estamos transmitiendo desde la ciudad de Stafford, a unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., pero en lo que acá en esta zona se conoce como el norte del estado de Virginia, o Northern Virginia. Así es que mucha paz y bien a todos. Quiero que comencemos yendo a 2 lugares en las Escrituras. Vamos a ir primeramente al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Me dicen amén cuando lo tengan. Y también vamos a ir a la primera carta que nuestro amado hermano Pablo escribió a la iglesia que por aquellos años se encontraba en la ciudad de Corinto. Y vamos a ir al capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12. Pero vamos a leer primeramente allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Recuerde que el tema central que vamos a tratar hoy es el tema de los milagros y el tema de lo sobrenatural de Dios. Quiero decirles que originalmente teníamos planificado que una persona cuyo nombre voy a reservar, muy amado de mi persona y que ha estado permaneciendo o experimentando pruebas que tienen que ver con enfermedades graves que básicamente nos ponen cara a cara con la muerte. Esta persona estaba supuesto a estar con nosotros el día de hoy y compartir parte de su testimonio. Pero a última hora hubieron ciertos problemas de carácter personal que prohibieron que pudiese estar con nosotros y compartiera parte de su testimonio de vida. Esperamos en el Señor que pueda darse en un futuro cercano, en el nombre de Jesús. Pero a raíz de eso vamos a platicar sobre el tema de los milagros. Y sobre el tema, como vuelvo y lo repito, de lo sobrenatural de Dios. Y la Biblia está repleta de ejemplos, está repleta de historias que hablan de estas cosas. Porque de nuevo recordemos que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y no hay nada que sea imposible para Dios. Y aquí, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, nos dice la Escritura en San Marcos 16, 15 en adelante, y les dijo:
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es, por supuesto, la gran comisión, como la expresó en este caso el evangelista Marcos, en Marcos 16:16. Lucas expresó la gran comisión en Lucas 24:46, 47 en adelante. Y Mateo expresó la gran comisión en Mateo 28, verso 18 en adelante. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí entra lo sobrenatural de Dios. Y hago énfasis en Dios porque lo sobrenatural no tiene nada que ver con el ser humano. Sé que hay muchos predicadores charlatanes, perdónenme la expresión, que hacen creer a mucha gente que ignora las escrituras que ellos tienen el poder para sanar o que ellos tienen el poder para hacer milagros, y nada podría estar más alejado de la verdad que eso. Ningún ser humano puede hacer milagros, ningún ser humano tiene la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, a menos que Dios esté involucrado en eso, o el enemigo de nuestras almas, Satanás, esté involucrado en eso, porque Satanás, dice la Escritura, va a hacer que el falso profeta haga descender fuego del cielo en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Eso va a ser algo sobrenatural, van a ser milagros. Satanás tiene poder para eso, pero no es de Satanás que nos hemos reunido a hablar, sino que de Dios hablando, hemos reunido para hablar del Señor. Y aquí les decía, viene lo sobrenatural. Capítulo 16, San Marcos, verso 15 leíamos, y leíamos el verso 16, ahora veamos el verso 17, y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen, dicho de otra manera, van a ir acompañados no solamente de su fe, sino que también de señales. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted sabe que el ser humano por naturaleza le tiene terror a los demonios. Los demonios tienen poder. Poder que va más allá del poder que un ser humano natural tiene. Por supuesto que no tienen mayor poder que el que tiene un ser humano que es hijo o que es hija de Dios y que está empapado o lleno con el poder del Espíritu de Dios en su vida. Entonces dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estamos ahí hablando ya del tema de los milagros, porque que una persona está enferma y que un creyente en el evangelio del Señor lleno con el Espíritu de Dios ponga su mano sobre esa persona enferma y esa persona enferma milagrosamente sea sana, eso solamente puede darse con la voluntad de Dios y por el poder del Señor. Amén. Pero nos dice la palabra: tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12. Me dicen amén cuando estemos ahí. Y aquí es donde vamos ya entrando en el conocimiento, porque cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Para todo tiene Él algo específico. Muchos de los problemas que existen en los hogares modernos es porque en los hogares modernos hay un desorden. La mujer haciendo las cosas del esposo y el esposo haciendo las cosas de la esposa. Amén. Hay un desorden. Los hijos metidos en todo tipo de cosas que absolutamente nada tienen que ver con el orden establecido por Dios. Hay hogares en que los hijos tienen más autoridad que los padres. Hay hogares en que los hijos mandan
y ya hacen lo que les da la gana, porque los padres los tienen con un zipper en la boca. Entonces hay un desorden en la sociedad, hay desorden en los gobiernos. Para ser gobernante tiene que usted tener millones de dólares, tiene que ser de la clase pudiente, de la clase adinerada para llegar a gobernar a una nación. Hay un desorden y la gente dice, no, ya es rico, no tiene necesidad de robar. Los ricos tienen barriles sin fondos, nunca se sacian de tener dinero y entre más dinero quieren. Porque usted tiene que saber que dentro de los ricos allá arriba hay competencia también. Hay competencia y dentro de los ricos quiere uno ser más rico que el otro. Hay una revista, una publicación que se llama Forbes, que pasa publicando, cada año hace una lista de los 100 más ricos del mundo, otra lista de los 500 más ricos del mundo, amén, y ahí aparecen todos y ¿cómo saben cuánto dinero tienen, verdad? Pero dan números, es como cuando dicen hay tantos años luz de distancia entre Alfa Centauro y el planeta Tierra o el sistema solar, o sea, ¿cómo lo saben? Pues, verdad, son pretensiones, pero al final así somos los seres humanos, amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tema de los milagros, hay un orden, sí. Ciertamente el Señor ha dicho que los que creen en mi nombre tendrán o serán acompañados por estas señales. ¿Cuáles señales? Agarrarán en su mano serpientes y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Echarán fuera demonios. Esas son las señales que el Señor expresa, pero para que esas señales se den, hay ciertos requisitos, ciertas normas que se deben de cumplir y se deben hacer, ¿verdad? Ciertamente, para entrar a un edificio como este, podemos entrar, aquí estamos todos, pero para entrar a un edificio como este, necesitamos tener una llave. Si no tenemos esa llave, nos quedamos afuera. Y para que estas señales nos acompañen a nosotros, también necesitamos cierta llave. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que no es el hombre el que hace los milagros. No es por la voluntad humana de nadie, es siempre por la voluntad de Dios. Y de eso habla, inspirado por el Espíritu del Señor, el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, me dicen amén cuando estemos ahí. Verso 7 en adelante, en el nombre del Señor. Y nos dice el apóstol, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note, a cada uno le es dada. El Espíritu no es de cada uno de nosotros. El Espíritu es de Dios. Pero el Espíritu de Dios lo da Él a cada uno de acuerdo a la voluntad de Él para provecho. Y luego explica, porque a este puede ser Concepción, este puede ser Patricia, este puede ser George, este puede ser quien Él escoja, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Note, dice la palabra, a los que creen en mi nombre les seguirán estas señales. Y habla de que sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Pero note, no todos van a tener el mismo don. No todos vamos a tener el mismo don, aunque la palabra dice en Marcos 16 en adelante que estas señales seguirán, pero las señales que nos van a seguir son diversas y no a todos. A uno puede dar un don, a uno puede dar otro don, a uno puede dar 2 dones, 3 dones. Todo eso lo decide el Señor, no lo decidimos nosotros. Estamos ahí. Amén. A otro, verso 9, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora vea usted lo que dice el verso 10, a otro el hacer milagros. El don de sanidad
y el don de milagros son diferentes, son dones diferentes. Una persona puede tener el don de hacer milagro, pero no tener el don de sanidad. O viceversa, puede tener el don de sanidad y no el don de hacer milagro. ¿Cuál es la diferencia? Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Lo que ha estado pasando con Julita es un don, discernimiento de espíritu. Ella ha estado viendo al Señor con frecuencia en los últimos días. Hoy lo ha visto acá en el templo. ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu, así lo expresa San Juan 4:24, Dios es espíritu. Cuando Willy ha dicho que lo ha visto, está viendo el niño un espíritu. Amén. El Señor es espíritu. Entonces, ese es otro don. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y vea lo que dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, estas cosas no las hace el pastor, no las hace el evangelista, no las hace el predicador ni el teólogo. Estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere, no como Él, sino como Él quiere. Alguien puede decir gloria a Dios. Como Él quiere. Y el Señor escoge dar estos dones a quien Él quiere. Decía Julita, el Señor lo vi, decía ella hoy, parado aquí donde se para Sister Kenia. Por aquí se para Sister Kenia, ¿verdad? Más o menos por aquí, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Dice ella, ¿qué estaba haciendo? Estaba viéndonos a todos. Amén. Ese don obviamente no lo tenemos todos, porque si todos lo tuviéramos, todos veríamos al Señor en este lugar. Después dice Sister Patty, que la niña le dijo que lo había visto por aquí, por aquí. Amén. Entonces, ese don, de nuevo, ¿por qué lo tiene ella? ¿Quién ha escogido dárselo a la niña? Tiene 10 años. ¿Ha escogido dárselo el pastor? ¿Ha escogido dárselo hermano Moy? ¿Quién se lo ha dado a ella? ¿Quién la ha escogido a ella? ¿Vamos nosotros a ofendernos porque ella lo puede ver y nosotros no? Hay diferentes dones. ¿Tiene ella el don de sanidad? No. ¿Tiene ella el don de hacer milagros? No. Al menos no lo tiene hasta hoy. El Señor puede escoger dárselo mañana o más tarde. O puede el Señor darle ese don al hermano Jesse, o a la hermana Iris, o a hermana Sandra, o a uno de nuestros niños, o a Génesis. Eso lo decide el Señor. Y la palabra del Señor dice que todos estos dones son dados a la iglesia para que la iglesia sea construida sobre esos dones, porque cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un cuerpo de creyentes sobrenatural, y si es un cuerpo de creyentes sobrenatural, lo sobrenatural tiene que darse en la iglesia. Amén. Si lo sobrenatural no se está dando en la iglesia, es porque la iglesia no está viviendo en el mundo de lo sobrenatural, sino que está viviendo solamente en el mundo de lo natural. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe, está diciendo que la iglesia camina en el mundo de lo sobrenatural. En lo sobrenatural está lo espiritual. En lo sobrenatural es donde las cosas que están por encima del entendimiento humano nacen, germinan, son dadas a luz. Y es en donde nosotros podemos verdaderamente tocar la orilla del manto del Señor Jesús. Los milagros, queridos hermanos y hermanas, no son simples acontecimientos que resultan de una simple combinación de las fuerzas humanas o de las fuerzas físicas o de las fuerzas naturales, sino más bien que cuando nosotros estamos hablando de los milagros, estamos hablando de un acto, estamos hablando de una manifestación en el mundo de lo natural, de lo divino.
Cuando estamos hablando de milagros, estamos hablando de la fuerza, del poder y de la manifestación tangible de Dios en este mundo natural en el cual nosotros vivimos. Cuando decimos el mundo de lo natural, estamos hablando de un mundo que funciona en base a leyes preestablecidas, en base a leyes inquebrantables. Es decir, está establecido que yo como ser humano no tengo alas, tengo brazos, y como no tengo alas no puedo volar. Puedo construir aparatos que me ayuden a volar, pero por cuenta propia mis brazos no son alas. No están diseñados para tener plumas. No están diseñados con las condiciones que se necesitan para alzar vuelo. Amén. Entonces, si yo en este cuerpo volara, eso implica que eso ya es un acto milagroso. Yo no estoy hecho para caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas requiere de un acto milagroso, como el que el Señor Jesús hizo, o como el que el apóstol Pedro hizo al caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Es un acto milagroso aquello que rompe con la ley natural. Amén. Y rompe con la ley natural porque la ley de lo sobrenatural, es decir, la ley del Espíritu, está por encima, a cargo y en control del mundo de lo natural. Amén. Y el milagro se da cuando el mundo de lo sobre, por eso se llama sobre, implica por encima de. Cuando el mundo que está por encima de lo natural, que es el mundo de lo sobrenatural, que es donde Dios vive, se injerta o se inyecta en el mundo de lo natural, entonces se dan los milagros. Entonces, en un sentido estricto, no se da el nombre de milagro a cualquier hecho o acontecimiento que es el producto de lo natural. Con frecuencia hablo con mi esposa y viéndola a ella hoy, yo no dejo de quedarme anonadado cuando me doy cuenta de dónde todos nosotros venimos. O sea, ¿cómo es posible que de algo que ni siquiera se ve con nuestra vista natural, hay que utilizar un telescopio, venimos nosotros ahí? ¿Y cómo es posible que en un proceso de 9 meses de repente está un ser humano con sus piernitas, con sus deditos, con sus uñitas, con sus cachetitos, con ese olor tan rico de los recién nacidos? ¿A cuánto le gusta el olorcito de los recién nacidos? Y usted lo quiere agarrar y es como que no se le quiere acabar eso, ¿no? ¿Y cómo es posible? Y nosotros decimos, ese es un milagro. Pero en realidad sí es un milagro, pero no es un milagro. Es un milagro por el proceso que se da, pero no es un milagro porque es un proceso natural. Amén, es un proceso natural. ¿Sabe qué fue un milagro? El nacimiento de Jesús. Amén, porque el nacimiento del Señor no se dio por un proceso natural. José, dice la Escritura, no conoció a su mujer hasta que ella dio a luz a su primogénito, al cual el ángel le había ordenado que le pusiera por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Señor Jesús fue un parto, un nacimiento milagroso, sobrenatural, porque no se dio por las leyes naturales que rigen a este mundo natural en el cual nosotros vivimos. Entonces, en un sentido estricto, el nombre de milagro no se da a cualquier hecho o acontecimiento que es causado por las leyes naturales, ni por la coincidencia. Los milagros se refieren específicamente a Dios. Se refieren específicamente a cosas en las cuales el creador de todas las cosas accede o intercede o actúa, y que suceden cuando Él quiere. Quiero decirle a nuestro hermano, que me estoy reservando su nombre, que estaba supuesto a estar acá el día de hoy, que antes de que comenzáramos la transmisión se dio un milagro. Y un milagro que es para bendición de su vida.
y que hermano Moisés lo va a estar llamando para decirle cuál es ese milagro, ¿verdad, hermano Moisés? Amén. Entonces, el Salmo 107, versos 19 y 20 nos dice que en su angustia clamaron al Señor, hablando del pueblo de Israel. Y Él los salvó de su aflicción. Envió palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. El pueblo de Israel, a raíz o a base de muchos milagros, fue rescatado por una intervención directa del Señor. Cuando el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, había salido y estaba frente al Mar Rojo y con Faraón persiguiéndolo a este lado, y cuando Moisés va donde el Señor y le dice: Señor, el pueblo va a ser asesinado por Faraón y su ejército, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tus manos? ¿Por qué me preguntas a mí? Levanta esa vara. Y cuando Moisés levantó y alzó esa vara y el Mar Rojo se abrió, eso es un milagro. Porque tuvo que haber intervención divina para que ese mar se abriera y el pueblo pudiese pasar por tierra seca. Cuando Eliseo le pegó al Jordán, al agua del Jordán, y las aguas se separaron, eso fue un milagro, porque tuvo que haber una intervención divina. Eso es un milagro, cuando hay una intervención divina. Cuando Elías clamó y llamó y cayó fuego del cielo y consumió de un solo tiro el sacrificio que él había hecho cuando estaba con los profetas de Baal, eso fue un milagro. Cuando Eliseo estaba allá y decía el siervo y estaba pidiendo, o Elías estaba pidiendo que lloviese y no llovía, por 3 años no llovió en Israel por orden del profeta Elías, eso fue un milagro, porque el milagro es todo aquello que requiere de intervención divina. Dice el profeta Isaías, capítulo 53 y verso 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó nuestro castigo. El precio de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas somos nosotros sanados. Eso, amados hermanos, es un milagro cuando hay intervención divina. Muchas veces nosotros vamos caminando por la vida y tenemos todo tipo de problemas y tenemos todo tipo de nudos ciegos aquí en el pensamiento. Para que podamos salir de eso necesitamos intervención divina, y eso se llama milagro. Eso se llama milagro. Los milagros divinos se dan todos los días en todas partes del mundo. Hay gente que de la tumba el Señor la rescata, que no nos damos cuenta, esas es otras cosas, pero los milagros del Señor se dan todos los días. Muchas veces nosotros somos acreedores a milagros, somos quienes recibimos el regalo de un milagro que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Quién de ustedes sabe cuántas veces el Señor les ha librado de tener un accidente? ¿Cuántas veces el Señor les ha librado de que les caiga una bala perdida? ¿Cuántas veces el Señor les ha librado del camino del malo y del enemigo? ¿Cuántas veces los ángeles del Señor han reprendido a Satanás para que no toque a ninguno de ustedes? Porque el Señor pidió esos milagros y el Señor dijo: creed en mí porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y acompañar al Señor y que Él nos acompañe requiere de un milagro. El sentir la presencia del Señor requiere de un milagro. El verlo en un sueño requiere de un milagro. El romper con este mundo natural requiere de un milagro. Somos, amados hermanos, seres humanos y vivimos en cuerpos físicos que fallan, que decaen con el paso del tiempo, que se arrugan y que finalmente se mueren. A lo largo de la vida nosotros enfrentamos toda clase de retos a nuestra salud
enfrentamos resfriados, enfrentamos miopía, enfrentamos cáncer, presión alta, presión baja, problemas de la sangre, de las arterias, problemas del corazón, problemas del cerebro, de todo tipo de problemas. ¿Qué es lo que nosotros no enfrentamos? Todo tipo de enfermedades graves. Y necesitamos de una manera permanente de los milagros del Señor. ¿Saben ustedes que se llama milagro a un evento que es atribuido a la intervención divina? De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Es un evento que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Se trata de algo que se da dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del autor de la naturaleza, es decir, de Dios mismo obrando de una manera extraordinaria. Por eso es que allí en 1 Corintios 12, verso 7, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, le dice: a cada una le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el Espíritu es el que tiene el poder del don de lenguas, el poder del don de la fe, el poder del don de la profecía, el poder del don de la palabra de sabiduría, el poder del don del espíritu del discernimiento, el poder del espíritu de sanidad, el poder del espíritu de hacer milagros. Todas esas cosas le pertenecen al Espíritu del Señor, pero Él escoge dar a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Algo que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos, amados hermanos, es que somos parte, como yo les decía antes, de un cuerpo sobrenatural. Nosotros somos parte de un cuerpo espiritual y deberíamos de estar de una manera permanente preparados para experimentar lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿por qué me voy a asustar yo que mi niño venga y diga que hay un hombre con un vestido blanco tocando a la puerta que yo no puedo ver? Eso no me debe de asustar, eso no me debe de sorprender. Al contrario, lo que me debe de sorprender es que mis hijos crezcan y nunca vean la manifestación de Dios en ninguna de sus modalidades. Porque nuestros hijos que tienen un corazón limpio, que tienen un corazón sano, que no han sufrido todavía las contaminaciones del mundo, deberían de estar siendo formados, informados y transformados por nosotros los padres, no solo de la presencia, sino también del conocimiento del Señor. Me decía Willy, ayer creo que fue, y no crean que yo les he dicho estas cosas. No vayan a creer que le he dicho estas cosas. Y me decía: papá, íbamos manejando, van en el asiento, papá, me decía: yo sé que antes que yo naciera tú tenías 2 motos. ¿Se acuerdan de cuántas motos yo tenía? ¿Cuántas motos tenía? ¿Alguien sabe cuántas tenía? Una roja y una negra. Tenía 2 motos. Yo no le he dicho eso. ¿Y cómo sabe él eso? ¿Cómo sabe él eso? Y me dijo: antes que yo naciera. Los otros días amaneció contándonos que el Señor lo había llevado al cielo. Y nos decía, habían muchos niños ahí. Y el Señor, y Jesús, dice él, estaba jugando con todos los niños.
Eso es sobrenatural. Amén. Es sobrenatural. ¿Se acuerda, hermano Moy, cuando Willy tenía, no sé, 1 año, 18 meses? Y él señalaba el ángel del Señor aquí, ¿se acuerda? Amén. Porque el Señor está presente. Imagínese usted ¿qué nombre invocamos nosotros cuando venimos a la iglesia? El nombre del Señor Jesús. ¿Cuál nombre invocamos de nuevo? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ahora, nosotros venimos a la iglesia, venimos al templo, invocamos el nombre de Jesús, pero lo invocamos sin esperar verlo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que hay gente que va a los cementerios a medianoche a invocar el nombre de Satanás? ¿Han escuchado a alguien? Y sabe que la gente, y esto es verdad, la gente que decide ir a los cementerios a medianoche a invocar el nombre de Satanás, van y lo invocan esperando ver a Satanás. Una señora me contó la historia una vez que le llegó un libro, de repente le llegó un libro ahí a la puerta de su casa. Y era un libro de cosas satánicas. Y dice que la primera página que abrió decía que si no estaba preparada para encontrarse con Satanás, que no siguiera leyendo ese libro. Y dice que cuando ella leyó eso, más curiosidad le dio. ¿Cómo que si no estoy lista para encontrarme con Satanás, no leer este libro? Y dice que él le dio a la siguiente página y siguió leyendo. Y se metió tanto en el libro que no se dio cuenta que se hizo noche. Y dice que de repente era ya como la medianoche y de repente dice que escuchaba él un caballo, como le hacen los caballos. Y dice que comenzó a escuchar un caballo ahí afuera de la puerta de la casa de ella, que el caballo llegaba, dice, y le pegaba a la puerta y le comenzó a patear la puerta. Y como ella no le abría la puerta, dice que cuando escuchó eso, inmediatamente cerró el libro. Pero it was too late. Y dice que el caballo comenzó a correr alrededor de la casa y que ella lo alcanzó a ver y dice era un caballo negro. La gente que invoca a Satanás lo hace creyendo que van a ver al diablo. Y nosotros no somos un pueblo de Satanás, nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando venimos a la iglesia e invocamos el nombre del Señor, debemos de invocarlo creyendo que lo vamos a ver. Que lo vamos a ver. Que vamos a ver su gloria. Un anciano, cuando el Señor Jesús nació, era un bebé y lo llevaron al templo para ser circuncidado. Un anciano, una anciana, vieron al niño Jesús y lo agarraron en los brazos y lo alzaron al cielo y le dieron gracias a Dios porque les había permitido ver la gloria del Rey, del Salvador de Israel. Cada vez que nos reunimos, debemos de reunirnos con el pensamiento y con el espíritu y el corazón preparado que vamos a experimentar algo sobrenatural. Aquí está la presencia del Señor. La Escritura dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El hecho que usted no lo pueda ver no quiere decir que no está aquí, Él está aquí, pero Él quiere que lo veamos. Amén. Cuando Julita pasó, ¿cuántos sintieron un poquito de temor? No de temor, miedo, sino más bien de temor, me ha visto el Señor, me vio el Señor. Más bien de temor y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y el Señor ya se dio cuenta que no estoy donde debo estar. Parte del problema por el cual nosotros no crecemos en el Evangelio y no crecemos en el Espíritu es porque creemos que el Señor no nos está viendo. Y no entendemos. Nos hacemos que entendemos, pero nos hacemos que no entendemos. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es directa.
La palabra del Señor, amados hermanos, no anda ni escondiendo nada, ni buscando cosas que no están. Y siempre el llamado es el mismo. Ahora, por supuesto que la Escritura dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 12, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad que así dice? Entonces a lo mejor allí está la respuesta por la cual nosotros venimos a la iglesia y venimos a la iglesia y venimos a la iglesia y semana tras semana y semana tras semana y no vemos al Señor porque no estamos en santidad. Amén, gloria a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Así es que si usted quiere venir al templo y ver al Señor, prepárese en santidad. Busque al Señor antes de venir al templo. No venga al templo arrastrado, no venga al templo a la fuerza. Venga al templo con corazón dispuesto, con ánimo preparado y con el deseo de ver y experimentar la gloria de Dios. Cada reunión debe de ser una reunión de milagros. Cada reunión debe de ser una reunión en la cual nosotros experimentemos el poder de Dios y la manifestación de los dones del Espíritu de Dios. En cada reunión debería de haber profecía. En cada reunión debería de haber palabra de sabiduría. En cada reunión debería de haber discernimiento de espíritu. En cada reunión debemos de llenarnos de gozo. Nosotros debemos de salir de este templo fortalecidos, llenos del poder y de la presencia del Señor, porque hay millones de millones de millones, miles de millones de personas que no conocen del Señor y a quienes necesitamos darles testimonio de la gloria y de la presencia del Señor. Pero somos testarudos, queremos ver la gloria del Señor sin pagar el precio. No queremos pagar el precio. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, si quieren venir ahí conmigo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 8 dice la palabra del Señor. Verso 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Es decir, aquel hombre, siervo del centurión, un centurión era un capitán romano, líder de una compañía de 100 soldados, eso es lo que quiere decir centurio. 100 soldados romanos. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, lo que el centurión le estaba diciendo al Señor fue: Señor, yo soy un hombre pecador, no soy digno de que entres en mi techo, pero yo sé que tú tienes el poder para hacer los milagros. Y lo que yo te estoy pidiendo, Señor, es un milagro. Ahora, este centurión no asistía a la iglesia. Este centurión no sabía de ayunar, no sabía de orar. De lo único que él sabía era de matar. De lo único que él sabía era de gobernar con la fuerza. De lo único que él sabía era de poner orden en el caos. Pero no sabía de las cosas de Dios, no sabía de teología, no sabía que Dios es uno, no sabía que había que amar, no sabía nada de eso. Pero sabe que una cosa sí sabía el centurión, sabía que Dios es un Dios de milagros. Y cuando vio a Jesús de Nazaret, él supo que en él estaba Dios manifestado en carne y que Jesús tenía el poder para obrar milagros. Ahora, mi pregunta es: si un centurión que no tiene conocimiento de Dios cree en los milagros y está dispuesto a ver los milagros, ¿cómo es posible que nosotros no? ¿Cómo es posible que nosotros pasan los días y las semanas y los meses y no vemos ningún milagro? ¿Cuándo es la última vez que usted le pidió un milagro al Señor? ¿Cuándo es la última vez
vez que usted fue al Señor y le dijo: Señor, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú puedes hacer esto? ¿Cuándo es la última vez que le dijo: inclusive, Señor, yo no soy digno que vengas en mi casa, pero mira, mi siervo está enfermo, mira, mi pueblo está enfermo, mira, mi familia está enferma, mira, fulano de tal está enfermo? Mira, Señor, ¿cuándo es la última vez que le pedimos al Señor un milagro? Dice la Escritura que el centurión, ahí en San Mateo 8, están ahí, ¿verdad? Vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vea usted la disposición que el Señor siempre tiene para sanar, para hacer milagros. Salud. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escuche usted lo que el Señor dice: se necesita para que se manifiesten los milagros. ¿Está usted enfermo? Se puede dar el milagro. ¿Tiene usted necesidades de cualquier índole? No hay nada imposible para Dios. Se puede dar el milagro. Anoche llegamos tarde a casa de acá de la iglesia. Y cuando llegamos, le digo a mi esposa: me voy a quedar aquí abajo un rato, tengo que estudiar. Y me dice ella: está bien, y se fue. Me di cuenta que era la 1:30 de la mañana porque ella me llamó y me dijo: ¿hasta qué hora te vas a venir a acostar? Y yo todavía estaba abajo. Estaba estudiando, y mientras estaba estudiando me cayó un mensaje a esa hora de la madrugada de una persona, un varón, y me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Y le digo: hermano, ¿en dónde se encuentra? Y me dice: acá en la casa. Y le digo yo: no, ¿en qué parte del mundo se encuentra? Y me dice: estoy en El Salvador, en Suchitoto. Tengo 4 días de tener fiebre. Y me siento muy mal, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? ¿Ustedes creen que el Dios en el cual creemos tiene el poder para sanar a alguien que está a 4,000 millas de distancia? ¿Ustedes creen que el Dios en el cual creemos no hay paredes, no hay muros, no hay fronteras, no hay distancia, no hay nada que lo pueda detener? Y en ese momento me puse a orar con él. Y en el nombre de Jesús lo bendije. Y en el nombre de Jesús reprendí esa enfermedad. ¿Y por qué la reprendí? Porque esa es la fe que nosotros proclamamos. Esa es la fe que nosotros compartimos. Esa es la fe que nosotros creemos. Y esa es la fe que nosotros aceptamos. Después que terminé, le dije a él: ahora yo necesito que se acueste y que descanse y que duerma y que tenga una noche placentera. Y yo pido al Señor que mañana, cuando despierte, va a amanecer en paz y va a amanecer con bien. Eso es el mundo de lo sobrenatural. Es el mundo de lo sobrenatural. Y nosotros tenemos que creerlo. Cuando yo estoy diciendo yo soy un hombre de fe, cuando yo digo yo soy un hombre cristiano, lo que estoy proclamando es que soy un hombre que cree y que vive en un mundo de lo sobrenatural, en donde me voy a encontrar con problemas naturales que van a ser solventados, no por medio de lo natural, pero por medio de lo sobrenatural. Por medio de lo sobrenatural.
por medio de lo sobrenatural. A cada rato dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente tratando de quien destruir, y nos dice que nosotros debemos de prepararnos para defendernos con el escudo de la fe en contra de los dardos que el enemigo nos está tirando a cada rato. El enemigo no descansa tirándonos dardos. El enemigo está 24 horas al día. Mientras usted está durmiendo, el enemigo le está tirando dardos. Mientras usted está trabajando, el enemigo le está tirando dardos. Mientras usted está preocupado por sus hijos, el enemigo les está tirando dardos. El enemigo no para de estar tirando dardos. Pero amados hermanos y hermanas, necesitamos entender que vivimos en un mundo de lo sobrenatural, y que cualquiera que sea el dardo que el enemigo tire, hay un poder de Dios sobrenatural que va a hacer que todo eso caiga en su orden. El enemigo está de una forma permanente atacándonos como personas, de una forma permanente atacándonos como familia, como matrimonio. Él quiere destruir a los matrimonios, porque una iglesia con familias destruidas es una iglesia destruida. Es una iglesia débil, es una iglesia en donde no hay lugar para que el poder de Dios y la sanidad y los milagros del Señor se hagan manifiestos. Y por eso es que está tratando de meter en pugna de una forma permanente al esposo y a la esposa, a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, tratando de ponernos en pugna allá con los compañeros del trabajo. Ese es el trabajo de él, porque quiere destruir nuestra fe. Pero tenemos que entender que somos un pueblo de fe, y un pueblo de fe camina por encima de esas cosas. Así como las nubes están por encima de la tierra, así mis pensamientos están por encima de los tuyos. Es decir, si yo tengo problemas naturales, tengo que entender que estoy viviendo en el mundo de lo sobrenatural, que los problemas naturales van a estar sometidos a la voluntad de lo sobrenatural de Dios. Hace unos días, con el permiso de mi esposa, estaba ella muy preocupada por su hermana. Ella tiene una hermanita de 25 años de edad y estaba ella muy preocupada por ella. Y desde el primer momento que ella me dijo, le dije, no te preocupes. Había desaparecido, habían pasado 3, 4 días en que no sabían nada de ella. Y en un país como El Salvador, eso es preocupante. Desde el momento que ella me dijo, le dije yo, no te preocupes, porque mi espíritu inmediatamente rastreó todo aquello. Espíritu, no me diga cómo lo hice o cómo lo hago, no lo sé, es sobrenatural. Pero inmediatamente ella me contó eso, mi espíritu se quedó en paz, tranquilo. Terminó de contarme lo que pasaba y le digo, ella estaba llorando, y le digo, deja de llorar, todo está bien. Todo está bien. ¿Y por qué sé que todo está bien? Es que mi Dios está en control. Es que mi Señor está en control. Todo está bien. Dale tiempo al tiempo, ya ella se va a comunicar. Todo está bien. Y tal y como yo le dije que estaba, no porque eso era de mí, es porque Dios nos ha dado discernimiento de espíritu. Pasaron 2 o 3 días o 4 días, no sé cuántos días pasaron. Y de repente la escucho ella hablando con una persona que le estaba diciendo su hermana está bien. Y le estaba diciendo dónde estaba su hermana y qué estaba pasando y todo eso. Total que, para no hacerles la historia esa larga, hacérselas cortitas, total que lo que pasaba es que la hermana de ella la habían puesto en cuarentena allá en El Salvador. Pero está bien, está bien. El Espíritu del Señor de una manera sobrenatural nos deja saber las cosas. Es importante que aprendamos a controlar el tema de la preocupación. Es importante que aprendamos a controlar el tema de los problemas, el tema de las necesidades. Muchas veces nos ahogamos cuando no tenemos dinero. O nos desesperamos cuando no tenemos dinero. Nos desesperamos cuando no tenemos esto, cuando no tenemos los otros.
Muchas veces nos ahogamos en los problemas matrimoniales. Yo sé, los problemas matrimoniales son asfixiantes, pero es importante dejar las cosas en las manos del Señor. Cuando el esposo esté con la esposa y no se pueden entender, miren, hagan un alto los dos y mejor digan, ¿saben qué? Vete tú a hablar con el Señor y yo me voy a ir a hablar con el Señor. Y el espíritu de paz y de entendimiento, que todo lo sabe, va a poner paz en el corazón de ustedes para que después vengan juntos y vuelvan a estar juntos como Dios manda y como el Señor manda. Por eso es que es importante que busquemos la humildad, el amor, la compasión, la misericordia. Recuerden que a nosotros nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. ¿Alguien puede decir reconciliación? Vengan ahí a Colosenses conmigo. Vamos a ir terminando ya con esto. Colosenses. Busquen Colosenses en el capítulo 4. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 4, Colosenses, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vea cómo nos quiere el Señor. Nos quiere firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. La gracia sea con vosotros. Amén. Aprendamos a vivir en el mundo de lo sobrenatural. Aprendamos a invocar el nombre del Señor con un corazón limpio. Y pidámosle al Señor que queremos verlo. Dígale, Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero amarte. Señor, yo quiero saludarte.
que se haga manifiesto en nuestra familia. Si el Señor está presente en nuestros hogares, ahí va a haber paz. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio y en el hogar son el producto de la falta de paz del Señor. El Señor ponga paz en sus vidas. El Señor ponga paz en sus hogares. El Señor ponga paz en nuestra iglesia. El Señor ponga paz en nuestras familias. El Señor ponga paz en nuestro pensamiento. Estos pensamientos que nos desesperan, estos pensamientos que nos ahogan, el Señor reprenda los dardos del enemigo y el Señor nos fortalezca desde hoy y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pongámonos de pie, hermanos.